¿Cómo es posible que un Dios de amor destruya toda la humanidad a través de un diluvio? La historia de Noé y el arca y el diluvio es una historia que incomoda a muchos. Vemos a Dios destruyendo hombres, mujeres, niños, animales, todo. Y la manera en que nosotros como creyentes respondemos a ese problema muchas veces es diciendo, Dios sabe lo que hace, lo cual es cierto, Dios sabe lo que hace, pero eso no es una respuesta, eso es una evasión. No responde nada. Hoy vamos a estudiar el texto con cuidado para ver qué mensaje nos quiere transmitir este pasaje y también para responder una pregunta concreta. ¿Dios fue realmente injusto o estamos leyendo la historia mal? Bienvenido a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a entender y aplicar la Biblia bien y sin enredos. Para comenzar, vamos a reconocer cuál es el problema que muchos ven cuando leen este texto. Es un problema que el texto introduce intencionalmente. Vamos a ver qué es lo que Génesis dice y no lo que asumimos que dice. Entonces vamos a estar viendo 4 cosas en este episodio. Primero, lo que realmente dice el texto. Esto es sumamente importante. Segundo, lo que no dice el texto. Y esto es igualmente importante porque muchas veces leemos cosas que no están en el texto. Tercero, lo que esto revela acerca de Dios. Y por último, el giro inesperado del final, porque hay un plot twist, como dicen en inglés. Hay un giro inesperado que el texto presenta y a veces pasamos por alto. Así que comencemos. Cuando llegamos a Génesis 6, como ya vimos en episodios anteriores, nosotros llegamos con un lente. Y ese lente se ve de la siguiente manera. Vemos que Dios está enojado, que la gente fue mala y que Dios lo castiga. Y ese lente no viene del texto. Ese lente lo aprendimos, ya sea en prédicas, ya sea en la cultura que crecimos, ya sea en las tradiciones con las que creímos, o simplemente cosas que asumimos al leer el texto. Pero, ¿qué dice el texto en verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a Génesis capítulo 6, verso 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre al mal, vamos a detenernos ahí. Sé que es un poco abrupto, pero vamos a detenernos ahí. Nota que no dice que algunos pecaban y no dice que había mucha violencia ocasional. Dice, toda inclinación, en todo momento, siempre hacia el mal. Ahora quiero llamar la atención a la palabra hebrea que se traduce como inclinación. Es la palabra yetzer. Y esta palabra describe un impulso interior, el impulso interior de una persona, su orientación profunda, lo que naturalmente te jala hacia algo. Y el texto dice que ese jetster estaba completamente torcido. No de vez en cuando, siempre. Es como un compás que siempre muestra la dirección equivocada, no porque esté roto por fuera, sino porque su núcleo interno está invertido. Esa es la imagen que se nos presenta de la humanidad. Luego llega el versículo 11 al 13, vamos a saltar ahí, dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Aquí hay algo que es difícil de ver en español, pero que en hebreo salta a la vista inmediatamente. La palabra que se traduce como corrompida y la que se traduce como destruir son la misma palabra, shahat. La tierra se shahat, como rompió, Dios hará shahat, Dios la destruirá. La tierra se shahat, Dios la shahat. Es como si la misma palabra fuera un espejo. No son dos eventos separados, son uno. Dios no está haciendo algo ajeno a lo que ya estaba pasando. Está completando un proceso que la humanidad ya había comenzado. La creación se estaba deshaciendo desde adentro, se estaba shahat, desde adentro. Y quiero también que te fijes en otra palabra en el versículo 11, que es la palabra jamás. Jamás se traduce como violencia. Estoy seguro que han escuchado el término. Pero en hebreo describe algo más específico que simplemente violencia. No es solamente una pelea aquí y allá. Jamás es violencia sistémica, es opresión estructural, es un tejido social construido sobre el abuso y la fuerza. No es que había personas malas, es que la estructura completa estaba orientada hacia el daño. Piénsalo de la siguiente manera. Es como un edificio con una falla estructural interna. No porque alguien la golpeó desde afuera, la falla viene desde adentro y llega un punto en el que el edificio no se puede sostener. Aquí lo que vemos no es un juez dictando sentencia desde afuera, es una creación que está colapsando desde adentro. Y yo sé lo que puedes estar pensando. Bien, pero siguen siendo personas. Siguen muriendo.
Y tienes razón. Y vamos a llegar ahí. Pero antes de ir a eso, necesito mostrarte lo que ya traemos al texto, lo que asumimos que el texto dice, pero no dice. Primero, el texto no pone el énfasis en la ira explosiva de Dios. Génesis 6:6 dice, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Aquí hay dos palabras hebreas importantes. La primera es Naham. Significa que Dios sintió el peso profundo de lo que estaba viendo. Esa es la palabra que usas cuando algo te duele tanto que desearías que hubiera sido diferente. Esa es la primera palabra. La segunda palabra es atzav. Esta palabra describe una herida interna, angustia, dolor, algo que no se puede ignorar. Tenemos esas dos palabras. Las dos apuntan al mismo lugar, que eso le costó a Dios. El enfoque es que él actúa por dolor, no por rabia impulsiva. No es el berrinche de un juez, es la angustia de un creador que ve que su obra se destruye. Lo que el texto está subrayando no es la explosión, es la herida. Suena parecido, pero no lo es. Un Dios que explota de ira y un Dios profundamente herido que actúa son dos personajes completamente distintos. Así que esa es la primera cosa que el texto no dice y que a veces asumimos. La segunda, el texto no dice que el diluvio resolvió el problema. Y esto es clave. Después del diluvio, Noé ofrece un sacrificio y Dios responde con lo siguiente. Vamos a Génesis 8:21. Aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volverá a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volverá a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Momento. Esto parece decir que la razón por la que Dios no va a volver a maldecir la tierra y no va a volver a destruirla a través de un diluvio es precisamente porque el hombre no ha cambiado. ¿Estamos leyendo bien? Sí, el diluvio no cambió nada en la naturaleza humana. Dios lo sabe. Esa palabra Yetzer que apareció en Génesis 6:5, que es el impulso del corazón humano, es la misma palabra que Dios usa. Aparece otra vez. El ser humano sigue igual. Y aún así, Dios dice, no voy a repetir esto. Eso no es justicia retributiva. Es algo completamente diferente y vamos a hablar de eso en el punto 4. Ahora, una cosa más que el texto no dice era que Noé era perfecto. El texto nos dice en Génesis 6:9 que Noé era justo e íntegro entre su gente y que anduvo fielmente con Dios. Los rabinos discutieron esto por muchos siglos. ¿Qué exactamente significa que Noé era justo e íntegro entre su gente? ¿Era un elogio absoluto o era un elogio comparativo? Es decir, Noé era justo e íntegro de manera perfecta o él era justo e íntegro en comparación con su generación. Entre su gente, sugiere que el estándar de comparación sí importa. En una generación completamente corrompida, ¿qué tan alto estaba el listón, la lista, la expectativa? Y la frase anduvo fielmente con Dios significa mucho porque no dice que fue perfecto, dice que caminó en una dirección, que su orientación era hacia Dios, no alejándose de él. El texto lo deja con cierta ambigüedad y eso es intencional. Porque esto no es una historia de buenos contra malos, esta es una historia de un mundo que colapsa y de un Dios que decide preservar algo en medio de ese colapso. Antes de continuar, si este te está ayudando a leer la Biblia de una manera más clara y más honesta, tengo una guía gratuita que se llama Cómo leer la Biblia bien, que la puedes encontrar en la descripción o también en simplycierto.com. Y si quieres seguir recibiendo contenido como este, suscríbete en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify o donde quiera que nos estés escuchando. Los enlaces están en la descripción. Ok. Entonces, hasta aquí tenemos esto. La creación se destruye a sí misma. Dios interviene. Y el texto nos muestra un Dios herido, no a uno que reacciona impulsivamente. Pero la pregunta no se va. ¿Fue esto justo? Y alguien podría preguntar, ok, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con los que no eran tan culpables como otros? El mundo antiguo no pensaba en personas como individuos aislados como lo hacemos nosotros. Esa es una categoría muy moderna, somos muy individualistas. Ellos pensaban en familias, pensaban en clanes, pensaban en pueblos, en ecosistemas, todo conectado. Cuando el tejido completo se corrompió, la violencia no está contenida solamente en individuos separados. Está en el tejido mismo. No se puede extraer solo lo malo y dejar lo bueno intacto. Porque el problema está en la estructura completa. El texto no está diciendo que cada persona que murió merecía exactamente lo que recibió.
está lamentando el colapso de un sistema entero, donde la violencia ya no dejaba espacio para la vida. Eso no cierra todas las preguntas, yo estoy consciente de eso, pero lo que sí hace es cambiar cuál es la pregunta correcta, porque el texto no está usando lenguaje de derecho penal, lo que está usando es lenguaje de creación. Y quiero que pongas atención a esta parte que es sumamente interesante. El diluvio de Génesis no es la única historia del diluvio que aparece en la antigüedad, en el mundo antiguo. Hay varias. La más famosa de esa es el poema babilónico que se llama Atrahasis. Atrahasis tiene miles de años, pero también está la epopeya de Gilgamesh, donde aparece un personaje que se llama Utnapishtim. Pero este personaje, Utnapishtim, construye una barca y sobrevive a un diluvio enviado por los dioses. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Significa eso, como muchos dicen, que Génesis copió esas historias? No exactamente. Lo que significa es que el autor bíblico está respondiendo a esas historias con una teología completamente diferente. Está corrigiendo la teología de ellos. En el Atrahasis, por ejemplo, los dioses mandan el diluvio porque los seres humanos hacían demasiado ruido y no los dejaban dormir. Ellos estaban irritados con los seres humanos. Era sin ninguna razón moral, sin dolor divino, era solamente irritación. Esa era la teología de las naciones vecinas, las que tenían estos relatos del diluvio. En Génesis, Moisés nos presenta a Dios, que lo hace por razones morales, que sufre al hacerlo, que termina colgando su arco de guerra en el cielo como señal de que no vuelve a repetirlo. Y vamos a ver más de eso en un momentito. No es el mismo Dios, no es la misma historia, solamente comparten el marco del diluvio. Y el lenguaje que Génesis usa para contar su versión es deliberadamente el lenguaje de Génesis 1. Está enlazándose a Génesis 1. Presta atención a esto. Las mismas aguas que Dios separó en la creación para que tuviera tierra seca son las mismas aguas que regresan. El firmamento se rompe. Las fuentes del abismo se abren. El orden se deshace. Es una descreación. Dios está deshaciendo lo que hizo. Tenemos la creación en Génesis 1, luego en Génesis 6 está la descreación. Y luego, al revés, el agua baja, la tierra aparece. Dios le habla a Noé, los animales salen en parejas. Así que tenemos Génesis 1, creación, Génesis 6, descreación y luego recreación. El arca no es solamente un bote, es una versión miniatura del mundo. Lo que Dios preserva dentro de ella es una semilla de la creación original. No es un juez que clausura un caso, es un artista que ve su obra destruirse desde adentro y decide, en medio de su dolor, preservar algo y empezar otra vez. Pero si la historia terminara aquí, Dios sería solamente un médico que amputa. El final nos muestra algo más. Hay un detalle al final que casi nadie menciona. Cuando el diluvio termina, Dios pone el arco iris en el cielo. Eso lo conocemos, todos lo hemos oído la historia. Pero el texto hebreo dice algo que la traducción no captura muy bien. La palabra para arco iris es keshet. Y keshet en hebreo no es solamente un fenómeno meteorológico, es el arco de guerra, el arma que un guerrero usa para disparar flechas. Dios pone su keshet en las nubes. Y la posición importa porque está apuntando hacia el cielo, no hacia la tierra. Es la imagen de un guerrero que depone sus armas. No las guarda lista para usarlas de nuevo, las cuelga visibles, orientadas hacia arriba, como señal pública. Y eso no aparece en ningún otro relato del diluvio del mundo antiguo. Es único en Génesis y dice algo sobre quién es este Dios que ninguna otra narrativa antigua se atrevió a decir. Ahora vuelve a Génesis 8:21. Dios sabe que el corazón humano no cambió. El Yetzer, ese impulso interno torcido, sigue ahí. No se fue a ninguna parte. El problema no se resolvió. Y aún así, elige esta respuesta. Dar gracia. No gracias, gracia. Eso no es lo que esperaríamos de un Dios que simplemente castiga. Es algo diferente y vale la pena quedarse con esa diferencia. Si te vas a llevar algo de este episodio, que sea esto. No es que el diluvio ahora sea fácil de explicar, porque no lo es. Pero hay una diferencia enorme entre reaccionar a una historia que nunca leíste con cuidado y quedarte con las preguntas que el texto mismo presenta. El texto nos presenta a un Dios profundamente herido, que le duele lo que ve, que interviene ante una creación que se destruye a sí misma, que no pretende que el problema se resolvió, pero que elige la gracia de todas formas. El Dios que aparece en Génesis 6 al 8 no es el Dios frío y explosivo que muchos de nosotros aprendemos a defender o a rechazar.
Es más complicado que eso y es más honesto que eso. Y eso hace que valga la pena seguir leyendo y conociendo a este Dios. Si este episodio te ha ayudado, te pido que lo compartas con alguien que tenga la misma pregunta o que pueda estar preguntándolo. Y no te olvides de conectar conmigo en las redes sociales. Vas a encontrar los enlaces en la descripción. Y si tienes alguna pregunta, por favor escríbeme a hola@simpleycierto.com. Leo todos sus mensajes. La guía gratuita Cómo leer la Biblia bien está en simpleycierto.com o en la descripción del episodio. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo episodio.